conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Hoy en Conciencia de Valores es el Día de Voz Ciudadana. Siempre invitamos a un ciudadano como usted a ser parte del panel de este programa. Ya se lo vamos a presentar. Vamos a hablar acerca de la inclusión. ¿Cuánto hemos aprendido de esto a pesar del desarrollo que ha tenido Chile o cuánto todavía nos falta? Usted puede debatir con nosotros a través del hashtag CDB-inclusión. Hashtag CDB-inclusión. O si lo prefiere también, como mucha gente que debate a través del WhatsApp, Facebook o el call center, donde tiene que tener ahí un poquitito de paciencia. A toda la gente de regiones, del centro, del norte, del sur, le mandamos un abrazo cariñoso. Y le damos la bienvenida nuevamente a este programa a Catherine Urrutia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a mi querido Arica, que me están invitando mucho y nos vamos a ver en 2 semanitas más por allá. Y el ciudadano que nos acompaña hoy es don René Durnay. Gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia de Valores a debatir un tema como este. Muchas gracias. Estoy muy honrado de ser representante de los ciudadanos, que es lo que más me alegra. Don Roberto Álamos, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Agustín, muchas gracias por la invitación. La gente le manda saludos. ¿De verdad? También la gente tiene sus opositores, pero más adherentes. ¿No te puedo creer? Sí, gracias por estar aquí en Conciencia de Valores nuevamente. Gracias, Agustín. Y nos acompaña don Sergio Risenberg. ¿Cómo está Agustín? Bien, ¿y usted? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque no todo camina bien en la vida y tiene que ser así. Pero se va a arreglar. ¿Cuál es la mirada que tiene usted de si Chile es un país inclusivo o todavía sigue siendo un país donde hay gente que la tiene marginada por la edad, por el sexo, por su condición social? Es que yo partiría, como dice el Guaso, por el comienzo. Yo creo que en Chile se comete una tremenda injusticia, me atrevería a decir casi una brutalidad. Hay un Ministerio de la Mujer. ¿Qué mayor discriminación que esa? Hombres y mujeres nacemos iguales ante la ley, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Por qué hay un Ministerio para la Mujer? ¿Qué hace ese Ministerio para la Mujer? ¿Por qué no hay un ministerio para los homosexuales, para las lesbianas, para los transexuales y para los hombres? ¿Qué diferencia tenemos? No, se creó ese Ministerio para la Mujer porque de alguna manera Chile todavía no era un país muy inclusivo con el rol de la mujer en distintos estamentos de la sociedad. Entonces, una manera de integrar, de hacer algo de políticas públicas en pro de resolver eso, se creó ese ministerio. Son reivindicaciones históricas, sí, ¿cierto? Pero se creó ese ministerio con ese fin. Sí. Ahora, no lo comparto. Bueno, podemos no compartirlo, pero te le estoy diciendo cuál fue la mirada un poco de eso. Pero yo me quiero meter en varios aspectos que tienen que ver con la inclusión, pero vamos a la parte general antes de la particular. Catherine,
a pesar del desarrollo que ha tenido Chile en muchas materias, todavía seguimos siendo un país que nos falta en ser un país más inclusivo, o yo creo que vamos al ritmo efectivamente de lo que va del desarrollo. Sí, siento que vamos a un ritmo un pelín lento y en respuesta a mi querido y estimado, en un caso muy particular estudié la misma carrera que mi esposo, trabajé en el mismo lugar que mi esposo, en el mismo proyecto, y él ganaba 3 veces más que yo en aquel entonces. Entonces, a raíz de estos ministerios de la mujer, es que hoy en día, incluso hace muy poco, la actriz Loyola estaba alegando nuevamente, y es así, no tengo por qué no creer en aquello, que los roles protagónicos de nuestras teleseries chilenas tienen un dinero estimado para el rol masculino y el rol femenino, que es muy distinto. Creo que por eso debe permanecer hasta el día de hoy el ministerio. Creo que a la larga, cuando esto sea equivalente, podría desaparecer o bien incluir un ministerio del hombre, que lo encuentro absolutamente necesario. Ahora, también. Perdón, pero ¿es la solución crear un ministerio para resolver un tema que es mucho más allá? Mucho más allá, porque en el fondo el tema de la remuneración o el tema de que los cargos directivos, digamos, todavía siguen en manos de la mayoría de hombres y no de mujer, ¿se va a resolver porque creé un ministerio que se llama Ministerio de la Mujer y con eso voy a resolver todo? Probablemente se va a dar un poco o más bien una voz de mucha gente que no tiene tanta voz. No sé si está bien o está mal, no, la verdad no me he detenido un poco, pero sí comprendo que al crearse este ministerio se pudo equilibrar un poco con respecto, o sea, hoy en día aún en las ramas castrenses de nuestro país siguen estando los cargos elevados, es decir, general, salvo la general de Carabineros que ve el tema de la familia, el resto de los generales son todos hombres, hasta el día de hoy. Entonces, ahí hay un tema que puede haber un debate, podríamos verlo en el tema de la inclusión, porque la mujer no es capaz de llegar a un punto elevado. ¿Sabes quién gana el sueldo más alto en la televisión chilena? ¿Quién? Una mujer. La Kena Rencoré. Sí. Es el sueldo más alto de la televisión chilena y lo gana una mujer. Sí, pero los actores de las teleseries de Mega y de TVN, las actrices ganan más que los hombres. ¿En serio? ¿Me pueden contratar allá? Fíjate que sí. Yo voy feliz. Entonces, sí, pero no se necesita un ministerio. En ese sentido... Hay doctoras que ganan mucho más las mujeres que los hombres, igual los dentistas. Creo que lo más discriminatorio es un ministerio para Tendríamos que encontrar unos datos que nos pueda avalar aquello, porque la verdad, en los cargos públicos donde he trabajado, Ministerio de Salud Occidente, también los cargos directivos eran mayoritariamente de hombres con sueldos que uno veía a la larga y también mayoritariamente eran el doble de los mismos de sus pares. Pero te lo acepto. Yo creo que lo que estás hablando es cierto. Te lo acepto años atrás. Pero te acabo de dar ejemplos categóricos. Pero años atrás, cuando no estaba en el ministerio... Las actrices en las teleseries protagónicas ganan más que los hombres. La Kena Rencoré es el sueldo más alto de la televisión chilena. Muy merecido, además, porque es talentosísima. Pero aquí, en el largo de la sociedad, también tenemos una brecha con respecto a el que gana mucho en el país, hombres, mujeres, familias en este caso, y el que gana muy poco. Puede haber una brecha y un caso excepcional. El resto creo que no es la Kena Rencoré. No, te lo puse de ejemplo porque tú tocaste el tema. Ahora, yo seguiré tocando. René, la mirada de un ciudadano, ¿cómo ves tú hoy la sociedad en esta materia? Yo pienso que el problema de la inclusión es extendible transversalmente a la sociedad. Y para ir al ejemplo del Ministerio de la Mujer, alguna vez se creó el Ministerio del Trabajo también para regular las actividades del trabajo. Uno puede decir, ¿y para qué existe el Ministerio del Trabajo si el empresario contrata a quien quiere? Pero si nos remontamos siglos en la historia de la humanidad, se crearon los ministerios precisamente para regular las actividades de la sociedad. Y el Ministerio de la Mujer no es ajeno a ello. El Ministerio de la Mujer nace como una forma de dar una señal de que el oscurantismo respecto al rol de la mujer tenía que en algún momento ponerse freno. La sociedad chilena todavía está lejos de eso,
los ejemplos que daba Sergio sobre las remuneraciones en cosas muy específicas y muy puntuales, es precisamente eso, puntuales, no es la generalidad. Tenemos problemas, no nos olvidemos que hace 60 años, 70 años las mujeres no votaban en Chile, no podían decidir. No olvidemos que aquí había gente que pensaba que las mujeres no tenían alma. Estamos hablando de eso, entonces que se haya creado un Ministerio de la Mujer, obviamente, concuerdo también con Sergio que parece discriminatorio, porque crear un Ministerio para la Mujer es decir, como que es un ser, un ente distinto a la humanidad, ¿no? Ahora, pero como señal me parece positivo. Ahora, ¿en qué piensas tú que todavía estamos al debe en ser un país todavía no lo suficientemente inclusivo? No, yo pienso que estamos un poquito en pañales. ¿En pañales todavía? En pañales, porque la inclusión no solamente es la mujer, es el trabajador, es, ¿para qué hablar?, el extranjero. Hoy día estamos viviendo, creo que lo vamos a tocar el tema hoy día, el tema de las migraciones es un fenómeno para el cual Chile no estaba preparado. Nuestro país casi es una isla porque tiene límites naturales. Eso mismo fue la barrera para que nos acostumbráramos a las migraciones. Pero hoy día, como las barreras, o sea, las fronteras naturales que tiene Chile se sobrepasan por el aire, por el mar y los puertos están abiertos, Chile se encuentra con un problema para el cual nunca se legisló, nunca nos prepararon, nos enseñaron a que nosotros somos distintos, o sea, somos como una raza única. Y entonces hoy día estamos sufriendo estas migraciones que de repente llegan y hay barrios completos que tenemos ciudadanos de otro país, entonces nos extraña mucho. No estábamos preparados para eso. ¿Roberto? Bueno, claramente, o sea, es un avance que se ha hecho, ¿cierto? El ejemplo que tuviste de Rencoret, que yo entiendo que es una mujer muy calificada, ha hecho unas teleseries fantásticas. Yo creo que es un tema muy puntual. Yo creo que todavía hay una brecha. Lo señalé así. Todavía hay una brecha enorme, ¿cierto?, de sueldos frente a las mismas capacidades. Por lo tanto, yo creo que el Ministerio de la Mujer es una decisión política, ¿ya?, pero que a lo mejor tiene algunas normativas internas que pueden favorecer esta tendencia a igualar un poco el rol del hombre y la mujer, por lo menos en el tema laboral. Pero hay países, por ejemplo, como la India, que cuando una mujer ya tiene 2 niñas, la misma sociedad se encarga de eliminar a la tercera. Claro. La mujer está considerada un desperdicio en la India. O sea, todavía estamos a ese nivel. De hecho, el invento de la ecografía fue la gran maldición para la mujer en la India, porque basta con que la ecografía detecte que es mujer para que sea eliminada en el vientre de la madre. Por lo tanto, a nivel mundial todavía está ese sesgo, y yo creo que Chile todavía lo mantiene. Ahora, como muy bien dijeron ustedes, el tema de la inclusión no es solamente de la mujer y el hombre, también hay una deuda que tiene el Estado chileno con los discapacitados. Puede parecer un poco árido el tema, pero en Chile existe un 10% de la población chilena con discapacidad. Y la cesantía de ese 10% llega al 80%. Por lo tanto, yo creo que sería una muy buena medida si el Estado diera incentivos a los empresarios en términos impositivos o de otro tipo para la contratación de esta gente, porque a la larga yo creo que sería un muy buen negocio para el Estado. Ahora, la inclusión, obviamente, donde más toca es precisamente la generación de empleo. O sea, yo estoy de acuerdo que ahí es donde estamos muy al debe en esa área. Pero estoy hablando de los discapacitados. De los discapacitados, la generación de empleo de los discapacitados. Que es un tremendo problema, Agustín. O sea, la generación de empleo. Ahora, pero también hay otras cosas más que tienen que ver con la inclusión de los discapacitados, que tienen que ver la facilidad para ocupar los espacios públicos, por ejemplo. Entonces, cuando uno va a países desarrollados, realmente el acceso a las estaciones de trenes, al metro, a espacios públicos, está todo habilitado y muy bien habilitado para que las personas puedan transitar ahí como cualquier ciudadano. Lo que pasa es que si nosotros hablamos de un proyecto país, ¿cierto? El proyecto país tiene que incluir a todo el mundo, independientemente de la raza, de la religión o sus capacidades físicas, incluso intelectuales. Por lo tanto, si tenemos, que creo que no lo tenemos, un proyecto país, tenemos que incluir a toda la gente y ahora, que no falte nadie. Y eso es desarrollo humano, ¿eh? Eso es desarrollo humano. Sergio, con todo lo que todos los años uno ve de la Teletón y con todo eso que es una obra que por supuesto tiene un espacio muy noble,
y todo el marketing que hay detrás para generar conciencia de que una sociedad le dé el espacio de inclusión a los discapacitados en los temas que tocaba Roberto y otros más, como los que acabo de mencionar yo. Qué curioso que todavía no se haya avanzado a un nivel relevante, porque estamos hablando de una actividad que es súper mediática, con una generación de recursos también importante. Yo digo para generar... ¿Sabe lo que pasa, Agustín? Es muy nuevo. Este tema de la inclusión comenzó a hablarse en los años 90, y básicamente en la educación. En la discusión que se generó de aceptar a niños con capacidades diferentes o con síndrome de Down, por ejemplo, en los colegios. Y varios estudios en los Estados Unidos demostraron que el rendimiento de los alumnos con capacidades normales, digamos, fue muy superior, porque ayudaban a los niños con capacidades diferentes a superarlas. Entonces ellos hacían un doble esfuerzo, aprender y transmitir sus conocimientos a sus compañeros que los asimilaban o de manera diferente o les costaba un poco más. Círculo virtuoso. Claro, pero yo creo que si hablamos de inclusión, en educación, que es donde nace el problema, debemos terminar con otro problema que es más serio a mi juicio. Porque hay colegios para hombres y mujeres. ¿Por qué separamos a los hombres de las mujeres? Si en el mundo convivimos, la base de la sociedad es la familia, un hombre y una mujer. Para mí. Ok, nos vamos a meter en ese tema, pero le doy la mirada, quiero volver al tema de los discapacitados que tocó Roberto, porque es interesante, o sea, no es menor la cantidad de discapacitados que hay en Chile, y para todos los años que se hace una actividad que, insisto, que es mediática, que se transmite por todo Chile, en que se crea conciencia para que haya conciencia inclusiva de los discapacitados, no se refleja en términos prácticos. Yo no sé cuánto de las empresas que participan, que son auspiciadoras de la Teletón, qué porcentaje hay personas discapacitadas trabajando en esas empresas, por ejemplo. Muy poca. Entonces, ¿cuál es la reflexión que hay detrás? El 80% de los discapacitados son cesantes. Mira el dato. Es alto. O sea, para el Estado es un costo muy alto. El Estado debería dar incentivos para que sean contratadas esas personas. Es mucho mejor negocio para el Estado. Pero ahora, la inclusión... ¿Ah? Perdón, hay incentivos. Sense te sí, favorece... por cada 200 personas que tú tengas en tu empresa, tienes que tener el 1% de gente discapacitada, pero en la práctica no se cumple. Eso mismo. En la práctica hay muchos empresarios que no tienen la menor idea de que existen incluso incentivos que es mucho más flexible, como por ejemplo que tú contrates a alguien que tiene capacidades especiales y a ti te bajan un porcentaje de tributación. Hay muchas cosas que Sense está haciendo hoy en día. ¿Pero hay un tema de ignorancia por parte de los empresarios o tú piensas que también falta la voluntad? Falta voluntad, falta un poco de todo. Y con respecto a los colegios, que estábamos también tocando el tema, la inclusión, el decreto 83 permite hoy en día, ya como marcha blanca este año, tener en sala a todos los niños con distintos tipos de capacidades. Y sorpresa, a partir de ahora también hay un decreto que es el que estoy trabajando en Arica, con respecto a los niños y niñas, el derecho de niños y niñas trans en el ámbito de la educación. Y se está haciendo fuerte campaña para capacitar a los profesores, que donde existe una alta resistencia, mucho más allá que los niños, ojo con ese dato. Hay una fuerte resistencia de los profesores con respecto a qué vamos a hacer con los niños y niñas trans en el ámbito de la educación que los mismos compañeros. Claro, porque hay, perdón Agustín, hay de parte de los profesores y de la gente, de la comunidad en general. Y apoderados, sí. Y de la comunidad en general, un rechazo a todo aquel que tenga una capacidad diferente. Los miran no como miran a los demás. Los miran diferentes, les hablan diferentes. Es como las guaguas. Las guaguas deben pensar que ellas, dentro de su mentalidad, que son tontas, porque están en una cuna mirando el techo, que es lo único que ven, pues las tienen en una cuna mirando el techo. Sí, pero aclaremos una cosa. Espérate. Y ven a la gente hablar, escuchan hablar normal,
Pero cuando se acerca a alguien a hablar con una guagua, le dice ñi, 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 y le aprieta los cachetes, todo. Qué cosa más rara. Pero me gustaría hacer una pequeña diferenciación. O sea, los chicos trans, ¿cierto? No son discapacitados, hay que aclarar eso, porque no estamos metiendo dentro del paquete de los discapacitados. Tienen orientación sexual distinta. Sí. No, pero ahora estamos hablando de la inclusión. Lo que tú tomaste, claro, lo que tú estás hablando, Catherine, es súper importante, porque aquí, si nosotros hablamos de inclusión escolar, también tenemos una deuda muy grande, porque los profesores tienen que tener la calificación y la capacitación para ver en el estudiante, en el joven, algún problema del por qué no se inserta dentro del proyecto escolar. Entonces, tiene que tener la calificación y la capacitación para hablar con él, entenderlo y ver qué está pasando. Si no puede, tiene que, por una cuestión de norma, llamar a los padres y ver qué está pasando a nivel familiar. Y si aún así no se busca la solución, ella tiene, por ley, la posibilidad de ir a la casa del joven para ver en qué medio se está desarrollando. Y si ella ve, el profesor o profesora, que hay un problema en la casa del joven, ella tiene que notificar eso al distrito donde corresponde al colegio para que el Estado se haga cargo con una comisión multidisciplinaria, sociólogo, asistente social y psicólogo, ¿cierto? Para que vean la posibilidad de, a través de un trabajo específico, insertar a ese joven en la sociedad. Y eso no se está haciendo, eso se hace en los países desarrollados. Es que sabes que nosotros partimos un poco al revés. Estamos matando a los niños en el Sename y menos vamos a hacer eso, digamos. Hacemos esto y después empezamos como a arreglar. Primero hacemos la carga y después vamos a arreglar. ¿Sabes por qué los países desarrollados son desarrollados y exitosos? Porque tienen políticas preventivas, no reaccionarias. René. Bueno, yo quisiera decir que si bien es cierto, estamos muy al debe como país todavía en este aspecto de los discapacitados, yo quisiera ser positivo. También yo comparo, por ejemplo, yo soy un hombre mayor y me doy cuenta hoy día del desarrollo, porque tengo nietos y veo cómo se comportan en el colegio, la diferencia de aceptación hoy día del niño con capacidades diferentes. Porque ya no hablamos de discapacitado, porque ya es una segregación, o sea, no tiene capacidad. No es que es un niño con capacidades distintas. Sí. Si todos los que estamos en esta mesa tuvimos en el colegio alguna vez compañeros con discapacidades y los niños son los niños más crueles, o sea, son los seres humanos más crueles que hay. Hoy día eso se está mejorando y eso es un símbolo, o sea, es un signo positivo que a mí me gustaría destacar. La sociedad ha progresado algo. Lo que tú decías, la campaña de Teletón, debería ser aún más intensa todavía la reacción de Chile frente a hay una fecha en que todo el mundo se le ablanda el corazón y somos capaces de hacer una gran campaña para ir a esta ayuda solidaria. Entonces, yo diría, la mirada positiva es que hoy día están siendo más inclusivos los propios niños. Ya hoy día es muy mal visto que en un colegio donde hay un niño con silla de ruedas vaya a ser segregado por eso. Pero estamos al debe todavía exactamente en el tema laboral. Yo trabajo hace 46 años en prensa, nunca tuve un compañero en un diario que tuviera silla de ruedas. Y conozco grandes periodistas que han tenido accidentes y que podrían perfectamente estar trabajando como editores, porque no tienen que ir tras la noticia ni correr en un móvil. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón no estoy pidiendo un dato técnico, cuál es la razón en la cual tú piensas que eso no se da? Desarrollo humano. Fundamentalmente porque en el periodismo existe un viejo concepto que dice no tiene salud compatible con el cargo. Tú en el periodismo no te puedes resfriar, no puedes tener ciática, no puedes tener hernias, porque simplemente es incompatible con el trabajo. Pero todo el mundo piensa que los periodistas son toda gente de batalla, que están en la calle luchando con el diseño. Lo que pasa es que esa frase no tiene salud compatible con el cargo, es una frase políticamente correcta que también se puede aplicar a cualquier gremio, no solamente al gremio de ustedes. Que quizás esa es la razón que se da, pero en el fondo la verdadera es que lo sienten como una carga. Claro, exactamente. Y lo sienten como una carga, pero te decía, en el mundo del periodismo hay muchos cargos que no van a la calle, que perfectamente podrían estar sentados. Yo no entiendo por qué una secretaria de una sala de redacción, por ejemplo, no puede estar en silla de ruedas. Si la secretaria normal también está sentada todo el día. Se para quizás hacer algo muy puntual, pero normalmente su trabajo es estar con el teléfono y tal. Entonces, pero nunca he visto yo en un diario, en toda la experiencia que tengo aquí y en el extranjero, nunca vi una secretaria en una mesa de redacción en silla de ruedas o con alguna discapacidad. Entonces, te pongo un ejemplo, así como estábamos recién en ejemplos puntuales.
también se da el caso. Entonces pienso que ahí estamos como país muy lejos de dar esa facilidad. El lado positivo es que pienso que sí ha habido una evolución importante. Ya tenemos que todas las veredas que se construyen tienen una esquina para sillas de ruedas. Ya vemos que los buses del Transantiago, no sé si funcionan, pero están de origen con la posibilidad de que suban sillas de ruedas. Eso, si lo trasladamos apenas a 20 años, era imposible. Si ustedes quieren comprar un auto, la mejor marca es Chevrolet y el mejor concesionario es el líder. ¿Cuál es el líder? Inalco. Ahí en www.inalco.cl usted podrá acceder a la cantidad de modelos que tiene Chevrolet y lo que es mejor, a un CAE, carga noble equivalente, súper barato, interés bajísimo, esa 4x4 que tanto anhela el señor Álamo, la puede usted conseguir en www.inalco.cl, el concesionario líder de Chevrolet. Los quiero meter en el tema de la inclusión del adulto mayor. Creo que al 2025, me parece, que la cantidad de adultos mayores que va a haber en Chile va a ser igual que la cantidad de adolescentes. Roberto tocaba, si hoy día estamos súper al debe en la inclusión laboral, en el tema de los que tienen capacidades distintas, por no decirle discapacitados, porque creo que tenemos que mejorar ese lenguaje también, no me quiero imaginar la gran masa, yo lo hago así, masa laboral, potencial, que está activa, porque además la expectativa de vida va a seguir aumentando en los próximos 20 años, pero no tienen un espacio en el mundo laboral. ¿Cómo Sergio, ve usted ese ángulo? Grave, porque la vejez, los años, por lo general son señal de experiencia y de sabiduría, de conocimiento, que deben ser traspasados de generación en generación y no enseñados en una sala de clase. Y eso se consigue respetando a los mayores y dándoles la posibilidad de que se conecten, se contacten con las nuevas generaciones, cosa que en este país no sucede. Acá cuando tienes cierta edad, ya no eres viejo, eres un viejo a mierda. Y eso es muy grave. Ahora, la industria de la cual usted pertenece, que son pocos canales de televisión, me estoy refiriendo a televisión abierta principalmente, y algunos operadores de cable, qué curioso que una industria tan especializada, donde la especialización se tiene que ganar a través de muchos años, a nivel de la competencia, porque es una industria en la cual es muy particular y se necesitan profesionales de alta competencia en ciertos cargos y que esa experiencia es relevante. Y sin embargo, también ocurre el mismo fenómeno de que las personas que ya tienen una gran experiencia, en vez de aprovechar ese conocimiento, terminan incluso saliendo de la industria. Y no es la única industria especializada que pasa eso. Claro, pero pasa por lo siguiente. Llega una edad y un momento en la vida en que ya no puedes seguir dirigiendo. No porque mentalmente no estés capacitado, sino porque físicamente te cansas mucho. Y desde la sala de dirección al estudio, una y otra y otra y otra vez te agota y tu rendimiento ya como director empieza a decaer. La gente con experiencia tiene que ocupar cargos ejecutivos en los canales o cargos de otro tipo. Estoy de acuerdo, pero ¿ocurre ese fenómeno? No, pues. No ocurre, lo marginan. Ocurre. ¿Por qué? Porque los canales o son del gobierno donde ponen a la gente por conveniencia o acomodos políticos, o pertenecen a los privados, donde ponen a gente de confianza. Prefieren la gente de confianza a la gente de experiencia. Y te pongo un solo ejemplo. Megavisión, que hoy está primero y muy bien. Mega. Ya. Se llamaba Megavisión. Se llama Megavisión. Y algunos nos quedamos con la costumbre igual. Yo se lo dije a Ricardo Claro una vez, conversando con él cuando no llegué a acuerdo. Le dije, don Ricardo, si usted hubiera comenzado en Mega trayendo a Gonzalo Bertrán, a Alfredo Lamadrid, a Felipe Pavés y a mí,
tal vez se hubiera demorado 1 o 2 años en consolidar su canal. Pero usted, por desconocimiento, partió contratando rostros. Y los rostros no hacen los programas. Los programas los hacemos los directores con los rostros. ¿Roberto? Yo tengo una opinión distinta. Yo creo que los adultos mayores hay que respetarlos, por supuesto. Los adultos mayores también tienen la obligación de capacitarse permanentemente. Yo creo que con la obsolescencia del conocimiento, muchas de las experiencias que tú dices ya están fuera de mercado. Yo no creo que haya que escuchar tanto al adulto mayor en términos de experiencia, porque esas experiencias, como te dije recién, van quedando sin sentido, ya no se aplica lo que se aplicaba antes. Imagínate replicar el modelo de Sábado Gigante hoy día. No, yo creo que sí, el respeto tiene que ser absoluto al adulto mayor, pero en términos de obsolescencia, también el adulto mayor tiene que entender que tiene que estar capacitándose permanentemente. Estoy poniendo un punto nomás. Estoy de acuerdo. Y eso me va a pasar a mí también, claro, le va a pasar a todo el mundo. Que pierda la vigencia, claro, que no se actualice, que no esté permanentemente. O que crea que tiene un derecho adquirido, ¿cierto? Porque lleva 50 años en televisión. Tampoco. Es un error por eso, a eso me refiero. Hay que estar vigente, pero vigente de acuerdo a la actualidad, al hoy. Entonces, claro, también es un problema de aquellos que se dejan estar porque creen que con su nombre van a conseguirlo todo o tienen derecho a más de lo que ellos y muchas veces patético. Hemos visto con gente que durante muchos años ha leído las noticias en televisión y creen que efectivamente tiene un derecho adquirido y de repente el sistema lo saca porque ya no, el modelo que él está desarrollando ya no es atractivo para la teleaudiencia. Y él sale con bilis, ¿cierto?, reclamando en los medios de comunicación que ahora tengo que estar vendiendo las empanadas que fabrica mi señora en un auto pequeño, ¿cierto? No es justo para mí después de toda la trayectoria que tenía en televisión. No entienden que la obsolescencia existe y ellos tampoco se dieron el trabajo de estar al día. Reconozcamos que la obsolescencia, aún con capacitación actualizada, no garantiza que incluso vayan a permanecer. O sea, yo conozco gente que incluso a cierta edad hasta lo han capacitado, mandándole MBA, y después a la vuelta lo han finiquitado igual, o sea, porque hay un ciclo de la vida. Entonces, pero ahí es donde está un poco el tema de este programa. O sea, ¿está bien? ¿Cuánto nos falta por eso? Tú que tanto mencionas los países nórdicos, o sea, hay algo en lo cual uno puede decir Chile todavía le falta mucho en esta materia. Un poco de ponerle ganas. Estoy haciendo un proyecto que partí hace poco y una idea copy-pega, no me estoy tirando las flores ni nada. A través de un taller de cuentacuento que le estoy enseñando a un grupo de adulto mayor para que se hagan cargo de llevar actividades de cuentacuento, es decir, narración oral, a colegios, jardines, y la verdad es que la experiencia ha sido tan rica porque hay muchos chicos que hoy no tienen el abuelo en casa. Las familias nucleares hoy en día se compone de madre, padre, en algunos casos solamente madre y un par de hermanos. Entonces el abuelo como que ya no está dentro de nuestras casas, y con este proyecto lo que se pretende es darle a este grupo de adulto mayor una instancia que no solamente sea juntarse para quejarse de la vida, sino que entregarle una herramienta potenciando el tema de la narración oral y llevarlos a un plano donde hay jardines donde los chicos pasan prácticamente las tardes solos. Entonces poder generar un encuentro entre estos mundos que en lo natural no se está dando muy buenos resultados. Muy bueno. Entonces ahí hay que tener un poco de ganas en el tema de la inclusión. Incluyo a estos niños que quedan a merced del play durante toda la tarde, lo incluyo dentro de un sistema donde va a haber un adulto que va a estar a cargo de ellos, haciéndole distintos tipos de actividades culturales, recreativas, incluso ayudando con el tema de las tareas muchas veces. Creo que es un poco de voluntad. René. Sí, todos hemos dejado la pelota dando bote en el área, porque cuando hablamos del tema de la inclusión de los mayores, el ideal sería que no tuviéramos que hablar de los mayores ni pedir inclusión. El ideal sería que la persona, cuando llega a una edad de haber trabajado, pudiera irse a su casa
a descansar, A descansar. a vivir el último tiempo y a vivir la vida, lo último que queda. El jubileo. Pero claro, y nos topamos con que está el tema ahí dando bote porque hay un proyecto presentado y hay una discusión nacional y nos vamos a demorar, no sé, no vamos a alcanzar a verlo, yo por lo menos. Pero René, seamos objetivos, porque la expectativa de vida del ser humano de aquí al 2040 va a aumentar radicalmente. Entonces, una persona a los 65, 70 años va a ser potencialmente activa. Entonces, claro, mira, el mundo va para allá. Entonces, me perdonan un poquito la autorreferencia, pero yo tengo 70 años. Estoy jubilado hace 4 años, oficialmente. Pero sigo trabajando porque ¿Y tiene buena jubilación? Soy periodista, así que te podrás imaginar la jubilación que tengo. ¿La tasa de reemplazo de cuánto es? ¿Qué porcentaje? Con respecto a lo que ganabas tú antes. Yo no quiero contarlo porque voy a deprimir a los que están por jubilar. 30, 40%. Prefiero no contarlo. No, debe ser menos. No, es dramático. Pero ¿El 10%? En mi caso, 15%. Mi caso no es parámetro porque yo estuve... Con lagunas. Estuve 17 años fuera del periodismo. Entonces, con lagunas previsionales. No es un... Pero te quiero contar el tema de autorreferencia. Tengo 70 años y estoy jubilado hace 4 años, oficialmente, pero sigo trabajando. Pero cuando me toca, por mi trabajo periodístico, yo viajo mucho por el mundo, mucho, constantemente. Lo primero que tengo que hacer cuando llego a países desarrollados, ya en la aduana, en policía, cuando te interrogan por qué vienes, a qué vienes, y yo vengo a trabajar. Y tú me preguntas, ¿y usted todavía trabaja? Sí, ¿y por qué no se ha retirado? Hombre, porque no puedo contarle la historia del país. Le digo, pero mire, primero que nada estoy sano, todavía tengo cabeza y escribo y estoy vigente y bueno, por eso trabajo. Pero eso te llama la atención, la diferencia que tenemos en otros países. Cuando tú llegas a esta edad, la gente ya no está. Y lo que tú decías, hay un ciclo que se cumple y que te reemplaza lo que viene, ¿no? Pero en Chile no, pues primero porque no podemos. O sea, los jubilados chilenos, no sé, bueno, salvo la casta que conocemos que está protegida para toda la vida, para ellos y sus familias, la mayoría de los chilenos tenemos que seguir trabajando después de jubilados porque no se puede vivir. Entonces, el tema, pero la inclusión... acércate a Javiera Blanco, para que te dé una jubilación espectacular. Por eso decía, hay que pertenecer a una casta muy determinada del país para poder tener esas jubilaciones. Lógico. Y esa tranquilidad para el futuro, ¿no? Pero el chileno común y corriente, el que conocemos todos, al que yo represento, porque soy uno de esos jubilados... ¿El ciudadano a pie? Al ciudadano a pie. Yo tengo todavía una hija, una nieta que es mi hija, que está recién terminando el colegio, entonces tiene 17 años. No me podría jubilar porque no podría mantener sus estudios. Nada. O sea, tengo que trabajar hasta el último día. Y el último día seguramente me lo van a descontar porque falté. Entonces no es el tema de la inclusión, es eso. Ahora, esto es una realidad, pero ¿qué podríamos pensar si ustedes tuvieran la posibilidad de implementar políticas públicas para revertir esto? No lo pretendo revertir ni en 5, ni en 10, ni en 15, pero pensemos en 20, 25, 30 años, porque el problema se nos viene encima ya. O sea, esto va a ocurrir, no sé, en el 2025, el dato estadístico que le está dando. Ahí vamos a reaccionar, pues. Entonces, ahí vamos a reaccionar. Si tú tienes la posibilidad de darle un consejo a la gente en esta materia, a la gente que va a llegar a ser un adulto mayor y donde está viendo este escenario. Diría, mira, ¿sabe qué? Prepárese para este escenario. Obviamente no esperemos que la sociedad o el Estado le vaya a dar todo, porque pareciera que no va a ser así, si no lo han hecho, se ha avanzado, pero a un ritmo muy lento. Pero preparar al adulto mayor para ese evento. Yo creo que sería interesante para la al futuro adulto mayor. Al futuro adulto mayor. Bueno, básicamente, mira, ¿cuándo tú puedes tener buenas pensiones? Cuando durante todo el ejercicio laboral, tu periodo laboral, estuviste cotizando. Para cotizar una cantidad interesante y tener una tasa de reemplazo del 80%, claro, como fue la promesa de la AFP, que no se cumplió no por culpa de la AFP, sino que por otro sistema. Tú tienes que tener un crecimiento relativamente decente, sobre el 3,5%, estable, ojalá el 5%, del país durante todo el periodo laboral. ¿Qué significa eso? Que vas a tener trabajo, ¿cierto? Trabajo de buena calidad, sin lagunas previsionales, y vas a poder ahorrar con una cultura, por supuesto, del ahorro que tampoco está. ¿Ya? El ahorro me refiero a la PB. Tú mismo, si tienes unos ahorros, te sobra un poco de plata porque trabajas en un lugar donde te pagan bien, ¿cierto? Puedes tener una cuotita adicional para ahorrar y eso va a mejorar sustantivamente tu jubilación. Esa cultura no está. Tampoco está el crecimiento permanente de la economía.
Entonces te genera cesantía, te genera una serie de cosas que atentan contra justamente la jubilación de las personas. Pero hay otro tema que también es importante, antes de que se acabe el tema que deberíamos tocar, que en el San Borja Arrearán, de 100 niños que nacen, 60 son hijos de extranjeros. Hay un tema de la inclusión de los inmigrantes. Sí, también quiero hablar de ese para tema. que lo toquemos también. Catherine, si tú tuvieras que tener una mirada de cómo el país podría implementar políticas públicas para tener una inclusión relevante con el adulto mayor, ¿qué es lo que harías? Tantas cosas. Estamos muy al debe de... tenemos una sociedad, y lo hemos conversado en otros capítulos, Agustín, tenemos una sociedad que es altamente consumista, muy competitiva. Hace poco una chica amiga de un matinal con 28 años se tuvo que ir porque no estaba, con 28 años estoy hablando, porque no estaba acorde con sus colegas periodistas de terreno, de chicos de 23 años. Entonces se tuvo que ir porque ya estaba vieja para el cargo. Entonces tenemos una cultura, como hemos dicho. Sí, siento que hace falta políticas públicas que piensen no detrás de un escritorio, como la mayoría de las cosas que ocurren, sino que se den una vuelta, vengan de una vuelta de por ahí, escuchar un poco. Por ejemplo, yo lo escucharía con mucha atención y incluiría demasiados conocimientos que puedes tener al respecto. Escuchar esa voz hace falta y no presumir que lo que ellos necesitan es esto, no. Hace falta escuchar que es un hábito que, ojo, los hábitos, el conjunto de hábitos nos lleva a tener destrezas y estas destrezas a generar capacidades. La capacidad del respeto viene a través de muchos hábitos, como por ejemplo la escucha activa. Escuchar verdaderamente cuál es la necesidad que se requiere hoy para generar una capacidad en un futuro que dé cobertura a todas estas necesidades que estamos hablando ahora. Vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta vamos a hablar acerca de la inclusión de los inmigrantes, que es un fenómeno muy fuerte que está afectando también nuestra sociedad. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 25% más económico que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos.
Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Siga debatiendo a través de las redes sociales en CDB-inclusión, hashtag CDB-inclusión o a través de WhatsApp. Hablemos de la inclusión o la exclusión, pero hablemos de la inclusión de los inmigrantes. Roberto Álamo, ¿cuál es tu visión? Este es un fenómeno... Mi visión es que las políticas públicas en esa área son muy deficientes. Son tan deficientes que nosotros, nuestro país, digamos, no tiene políticas de inmigración, sobre todo en el área sanitaria. Hoy día nosotros nos estamos encontrando con enfermedades que ya estaban erradicadas en nuestro país. Estamos hablando de la tuberculosis, estamos hablando de la lepra, estamos hablando de sarampión, entre otras. Entonces, y por supuesto, teníamos medianamente controlado el SIDA. Se sabe que la población haitiana, no quiero estigmatizar a los haitianos, pero la cifra oficial estamos hablando que el 10% de la población haitiana tiene SIDA. Las cifras extraoficiales superan el 20%. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con cifras de nuestro Ministerio de Salud que dicen que la curva del SIDA se ha disparado en nuestro país, bueno, tiene que haber una correlación entre los inmigrantes, esa realidad sanitaria y lo que está ocurriendo acá. Por lo tanto, yo, sin estigmatizarlo a ellos, porque son gente que tiene muchos valores y han sido víctimas de las grandes potencias, han sido los haitianos, la verdad es que cuando se independizaron en el año 1904, y esta cuestión no es menor, Francia les dijo, no tengo ningún problema que se independicen, pero ustedes nos pagan el equivalente hoy día de 20 y tantos mil millones de dólares. Entonces le pusieron el pie encima y para pagar esa plata tuvieron que endeudarse con bancos franceses y bancos norteamericanos. Cuando los norteamericanos dijeron que su inversión bancaria en ese país estaba en riesgo, invadieron Haití y se quedaron 20 años. Arrasaron con los árboles, arrasaron con todo. Entonces viven en la miseria. De hecho no tienen acta de nacimiento en Haití. No hay acta de nacimiento, no hay política sanitaria, no hay nada. Entonces si Chile va a acoger a los inmigrantes, que bien que lo haga, porque yo también soy nieto de inmigrante y me parece fantástico que lo haga, tenemos que tener cierto resguardo para que no colapse nuestra salud pública y no genere un impacto negativo en nuestra sociedad. Sergio. Yo creo que hay que controlar y hay que poner exigencias. A Chile no se puede entrar sin exámenes médicos, sin certificados de salud. A Chile no se puede entrar si tú no tienes o ya un trabajo determinado o vienes con un capital de trabajo. Eso es imposible, no podríamos recibir ni siquiera a los venezolanos, ni los colombianos, ni los haitianos. A nosotros no nos reciben sí, en otros lados si tú no vienes y no declaras un capital de trabajo. Yo viví en Venezuela. Pero ¿quién va a contratar? Piensa que la cantidad de haitianos que están entrando al país son incalculables, porque yo he contado un ejemplo en los programas anteriores, que me tocó viajar, le pregunté al oficial de inmigración ahí en el aeropuerto, y me dijo, son cualquier cantidad, me dijo, yo atiendo 300 diarios. Entonces no podemos pensar de que si yo coloco un requisito, no, yo solamente acepto a los que tengan aquí un contrato laboral, o sea, imposible eso, o sea, porque eso no, desde el punto de vista de la aplicación práctica no se puede. Bueno, resulta que los demás países, incluso en Sudamérica, te lo exigen, y me parece justo que así sea. Pero es interesante el punto, porque si yo le pregunto a cualquier empresario acá lo siguiente: si usted contrataría a un haitiano que todavía no tiene papeles legales en Chile. No, pues yo no lo contrataría. Entonces, ¿cómo? Entonces, el huevo o la gallina, porque en el fondo entramos en un círculo... Bueno, yo lo viví en Argentina durante mucho tiempo, cuando me radiqué en Argentina. Me exigían un contrato, una autorización del sindicato para poder trabajar y el sindicato me exigió un contrato de trabajo para darme el permiso. Que ellos entran con visa de turista, si no entran con visa de trabajo acá. Entonces se ponen a trabajar acá, bien cortito, se ponen a trabajar y viven en condiciones pero de miseria absoluta. Así yo los veo permanentemente. Sí, hacinados. Hacinados, absolutamente. Bueno, en prostitución, olvídate. Entonces, por eso yo digo, pedirle a un haitiano que yo lo ingreso al país si tiene contrato de trabajo, no traería ningún haitiano. Todos los que están entrando entran con visa de turista. Bueno, entrarán con visa de turista. La gran mayoría, diría yo. Bienvenidos. Pero tendrán que regular su sistema de vida en Chile,
establecerse, pedir residencia y conseguir trabajo. Y si no, tendrán que volver o buscar nuevos horizontes. Y entre medio se mueren de hambre. Oye, Si no tienen para tema- comer, cuando me van a pedir trabajo a mí, llegan sin desayuno, ¿sí? Es paupérrimo. Yo lo es una enti- miseria, pero tremenda. Yo lo entiendo. El Estado de Chile es un Estado no solamente reactivo, sino que somos un país tremendamente subdesarrollado. Nos creemos país desarrollado, pero somos subdesarrollados y tenemos que entenderlo Muy así. tardíos. Tenemos que entenderlo así, subdesarrollado. René, Sí, yo te quería decir, de nuevo un poco de autorreferencia, el tema de las migraciones me toca muy de fondo y lo conozco bien, porque yo también fui inmigrante y fui inmigrante legal. Yo llegué a vivir a España con 2 niños y mi esposa y por supuesto teníamos el mismo círculo vicioso. Iba al Ministerio de Trabajo y me decían, sí, no tengo ningún problema para darle una visa de trabajo, pero tiene que tener un contrato con una empresa española. Y la empresa española no podía contratar a nadie que no tuviera una visa de trabajo. Por lo tanto, te dabas vuelta en eso. Entonces Así es. tenías que vivir en la ilegal. Entonces yo tenía que ir cada 90 días, tenía que salir de Barcelona a Perpiñán, en Francia. Y así de dramático. O sea, entrar en pleno invierno en un Fiat 600 arrendado, sin calefacción, pasar la frontera y estábamos viviendo en fines de los 70, los guardias fronterizos tapados de nieve me decían, pero ¿tú estás loco? ¿Por qué haces esto? Pase, pase. No, que necesito que me timbren el pasaporte, porque tenía que renovar mi visa de 90 días. Entonces ese drama lo viví de cerca. Entonces hoy día me admira que mi país reciba con tanta facilidad a todo el mundo que llega acá. Y no solo eso, le da trabajo. No estoy en desacuerdo, al contrario, o sea, Chile necesita migraciones. Como decía al principio, somos un país isla, pero no estábamos preparados para la avalancha que se produjo, indiscriminada. Que también, o sea, yo soy el primero en estar de acuerdo en que vengan los extranjeros y que ojalá los acojamos y les demos trabajo. Pero no me gusta, por ejemplo, que después que nos demoramos 40 años, por ejemplo, en erradicar que se venda comida en la calle sin ningún control sanitario, hoy día lo tengamos porque es una forma de que esta gente trabaje. Eso me molesta. Me molesta que nos hayamos demorado 50 años en erradicar los cordones de campamentos después de mucho trabajo, ¿no? Y que hoy día los tengamos con extranjeros viviendo en condiciones pero paupérrimas, de una miseria increíble, porque les abrimos las puertas pero no les ofrecemos nada. Porque distinto sería que dijéramos, ahora, mira, es venga. interesante, René, lo siguiente, porque yo concuerdo contigo que son condiciones indignas, lo que podríamos llamar miseria. Pero esta semana me ha tocado hablar con venezolanos y también por otras razones más no con haitianos. Y cuando les pregunto cómo ellos están y dónde viven, es lo que dice Roberto. Viven en una casa, todo hacinado con una pieza, pero ellos consideran que esa condición Es mejor que es muchísimo mejor. claro. Cómo estarían en Venezuela o cómo estarían en Haití. O sea, para ellos no lo definen como nosotros lo definimos como miseria o indigno. Es que Y eso- agradecen el país donde están y aun cuando el sueldo no les alcanza, esa condición social y vulnerable es para nosotros, para ellos es muchísimo Lo mejor que pasa del es que país son, donde son vienen. estados fallidos. Son Son estados fallidos. potencialmente mañana trabajadores legales, potencialmente, o sea, ya es una ilusión, pero digo, ahí estamos al debe en el sentido de que ojalá el Estado pudiera, por último, no sé, incentivar la contratación de gente en el campo, en la industria, que ya lo vemos, en las construcciones hoy día hay mucha gente extranjera, pero no sé en qué Pero condiciones en laborales. condiciones, yo te podría decir, casi volviendo un poco a la esclavitud, Sí. porque se les retiene sus pasaportes y eso siento como que es el ¿cómo se llama? El grillete, Grillete. Claro, el pero- grillete en el pie. Quitarle el pasaporte a una persona Es ilegal, es amigo, ilegal, pero se a mi está juicio. haciendo, es una No, práctica de acuerdo, que se hace de acuerdo. hoy en día. Entonces Pero es estamos que aquí volviendo al tiene que tema de haber la una esclavitud práctica, un poco. de modo que la gente que llega, guiarla. Sí. Necesitamos obreros de construcción en tal y tal parte. Te quieres ir a Antofagasta, te quieres ir a Iquique, te quieres ir a Copiapó. Pero tienes que calificarlos porque no Pero, saben hacer nada. Yo te lo digo. No saben Bueno, hacer nada. enséñales entonces. O sea, Si los el vas a Estado- recibir, el rol del Estado es. Si los vas a recibir, enséñales en un oficio, a desempeñarse en un trabajo.
porque si no, no los puedes recibir. Pero distintos son los inmigrantes, por ejemplo, venezolanos, argentinos, colombianos, que tienen mayor escolaridad que nosotros. Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad, ¿cierto?, para enriquecer nuestra sociedad si sabemos aprovechar esa oportunidad. Tu problema son los haitianos. Lo que pasa es que tú hablaste de la esclavitud. Ellos toda la vida han vivido, Haití ha sido un enclave de esclavitud. Ha sido un enclave de esclavitud. Y ellos están orientados, ¿cierto?, a la explotación de recursos naturales por parte de las potencias. Si tú crees que Francia los tenía ahí como una colonia, los tenía como esclavos. De hecho, tú siempre me recriminas porque yo soy muy pro mercado, ¿cierto? Yo creo que el modelo neoliberal, pero el modelo neoliberal, el capitalismo tiene luces y sombras, y la sombra justamente es la esclavitud. No te olvides que los españoles se va a apagar la luz y sigues hablando. Perdón. Es que él habla de las luces del modelo neoliberal, pero no habla de la sombra. Pero ¿qué les parece esta medida? Pero, ¿qué les parece esta medida de ¿Las 50 sombras? No. Concéntrense en lo siguiente. Porque cuando alguien quería contratar a un inmigrante y no tenía contrato de trabajo, corría el riesgo de que si tenía cualquier problema de ilegalidad, uno tenía que pagar el costo del pasaje para que se devolviera a su país de origen. Esa medida hoy día, según lo que entiendo, estaría eliminándose. O sea, lo cual facilitaría aún más contratar gente inmigrante. ¿Qué opinan de eso? Nos queda solamente 30 segundos de... Yo creo que como nieto de inmigrante hay que darle todas las oportunidades, ¿cierto?, a las personas que vienen de una realidad muy dura. Hay que darle todas las oportunidades, pero Chile tiene que ser un país responsable. Como muy bien dijo Sergio, tiene que ser un país responsable y no aceptar indiscriminadamente a la gente, ¿cierto?, en condiciones paupérrimas y de miseria. Roberto Álamo, gracias por venir a Conciencia de Valores. No, gracias a ti por venir también, Agustín. René, gracias. Ciudadano, gracias por el aporte que has hecho en este programa, y Catherine también. Nos vemos mañana a esta misma hora y siga debatiendo ahí por redes sociales. Chao, chao.